Lucila, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, buenas tardes, gracias por invitarme. No, por favor, por favor. 14 de julio es la fecha elegida en la que el calendario va a marcar que Santa Fe va a empezar a reformar su constitución. Más allá de que subterráneamente podemos decirlo que ya se están escribiendo algunas cosas, Sí. Supongo. Cada sector va trabajando Calculo que sí. en sus propuestas. Sí. Calculo que sí. Lo que salga de allí, ¿se va a tomar en cuenta por parte del gobernador, de quienes han sido los ganadores de la elección, por llamarlo de alguna forma? Sí, debería, digamos, o sea, por un lado, la Constitución que se pueda consensuar, digamos, en 40 o 60 días que dure la convención, tiene que ser un eje rector para toda la política del Estado santafesino, en este gobierno y en los que vengan. Y en ese mismo sentido es que nosotros lo que esperamos, digamos, de no solo del gobernador, sino de todo el Frente Unidos, es que busquen darle legitimidad política y social, sobre todo, a la Constitución. Y esto se logra construyendo acuerdos, escuchando a las otras partes, digamos, no por ser una primer minoría, porque ni siquiera es que el Bloque Unidos es la mayoría, digamos, sino que es la primera minoría. Queremos que eso lleve a que impongan, digamos, una determinada letra o un determinado sentido, sino que se pueda trabajar en la construcción de acuerdos y que además, sobre todo, se abra la convención a la sociedad, ¿no? Que es algo que lamentablemente no pasó en el proceso de sanción de la ley de necesidad de la reforma, no pasó tampoco en la campaña, donde ahí nosotros tenemos una mirada muy crítica porque el gobierno creo que incluso hasta le escondió a la sociedad que se iba a reformar la Constitución, no se informó correctamente para que se participe en una elección tan importante después de más de 60 años. Y bueno, y ahora llega el momento apresurado también, una convención, digamos, convocada rápidamente. Nosotros pedíamos que sea en el 2026 para separarla, digamos, del año electoral y que no esté atravesada por las cuestiones políticas. Pero bueno, se va a realizar ahora el 14 de julio. Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo para convocar a la sociedad, y lo hemos hecho en campaña y previamente, a participar, digamos, a dar su opinión, a poder generar insumos también. Lo vamos a hacer también durante la convención, pero creemos que la convención misma tiene que ser también de puertas abiertas, que no puede ser un trámite, una cosa de escritorio de políticos entre políticos. A eso me refería con la convocatoria que vienen haciendo desde el PJ a diferentes sectores. Creo que si no pasó hace poco, pasará en los próximos días, al sector de las personas que representan el colectivo de la discapacidad. Vengo de ahí. Bueno, Sí. calculo que tienen mucho para decir, Sí. Y que puede volcarse en la letra de la Constitución, como otros sectores más también. A eso me refería con esto de no hay un paquete cerrado, sino que hay mucha gente que tiene mucho para aportar para una futura Constitución moderna, que nos represente a la mayoría o a todos y a todas. Me parece que hay mucho para decir en esos sectores. Sí, hay muchísimo. La reforma de la Constitución involucra 42 artículos y 17 temas habilitados. De esos 17 temas habilitados pueden surgir muchos artículos más que se incorporen como artículos nuevos a la Constitución. Y además abarca una gran cantidad de temas. Algunos que forman parte del diseño del Estado y otros que forman parte de la relación del Estado con la sociedad a través del reconocimiento de derechos. Y ahí es donde esto que vos decís y nosotros venimos planteando, donde la sociedad tiene mucho para decir, tiene muchísimo para decir porque sobre todo los sectores organizados, las asociaciones intermedias, nosotros la semana pasada estuvimos también con los sindicatos del sector público, digamos que en sus diferentes facetas, los estatales, los docentes de la salud, de la EPE, de Aguas Santafesinas, tenían todos una mirada para aportar. Recién estuvimos con la gente que representa las asociaciones o algunas asociaciones de personas con discapacidad que también vienen con mucho recorrido, tienen propuestas concretas. Están en conflicto porque no les pagan. Ni hablar que la discapacidad está en un momento crítico, absolutamente crítico, que es una política postergada históricamente, pero ahora mucho más. Hoy una señora nos decía, estamos en la peor situación en 31 años, este es el peor momento, digamos. Pero ellos tienen muy en claro también qué es lo que quiere que se diga en la Constitución. Y eso pasa con todos los sectores sociales. Nosotros en campaña hicimos una dinámica que era la constituyente de la gente, donde de manera más abierta y no por sectores, sino de manera general, recibíamos también insumos, digamos, propuestas de la sociedad, ideas, y hay muchísimo. Y la verdad ¿Qué hay que no se tuvo en cuenta? ¿Qué hay, por ejemplo, que haya salido de esas jornadas? No, bueno, que no se tuvo en cuenta en la sanción de la ley de necesidad un montón de cosas, digamos, porque, como te decíamos, si bien es una reforma
que Parcial, digamos, que se van a discutir muchos temas, también muchos otros quedan afuera, y hay cosas que no han sido consideradas. Por ejemplo, el modelo productivo santafesino está poco, digamos, se toca poco y hay algunas cuestiones puntuales, digamos, que pueden estar vinculadas, pero en términos generales no está en discusión algo que tenga que ver con la política productiva o económica en cuanto a la Constitución. Si bien, obviamente, los sectores tanto del trabajo como de la producción aportan su mirada y demás en temas específicos, como puede ser servicios públicos, el régimen fiscal, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Bueno, ahí hay cuestiones, por ejemplo, que no están en discusión, otras vinculadas al diseño del Estado, pero sí en lo que se discute, la sociedad tiene mucho para decir. A mí me llamó la atención sobre todo las propuestas que tienen que ver con las herramientas de participación, que ya no son, digamos, pensadas como una cosa cosmética o lateral, sino realmente cómo la sociedad es parte protagonista de la definición. ¿Cómo se involucra, en serio? Claro, cómo se involucra y a la toma de decisiones también, al diseño y a la toma de decisiones de las políticas de Estado. Y la verdad que hay mucho que ojalá podamos lograr los consensos para que forme parte del nuevo texto. Se me ocurre pensar, y me parece que también sirve como pretexto para el siguiente tema, el gobernador está empujando, y ya lo tiene en la media sanción en el Senado, un préstamo por 1.150 millones de dólares. No tengo idea de lo que se puede hacer con 1.150 millones de dólares. Para un Estado es muchísimo, imagínate para el resto de la gente. Para una persona. Para una persona. Podría ser, digamos, un mecanismo también de participación el hecho de que la sociedad, a través de distintos mecanismos, diga, esto se puede hacer con 1.150 millones de dólares. Sí, claro, existen las herramientas vinculadas a la iniciativa popular, a los referéndum, que pueden, no solo, digamos, pueden usarse para que la sociedad proponga ideas, sino también para que la sociedad evalúe el funcionamiento de las personas que son elegidas para ocupar un determinado cargo público. El tema de la deuda es un tema especialmente sensible. Nuestra Constitución ya pone límites al monto de endeudamiento, que no puede superar nunca un 25% del presupuesto, digamos, provincial. La verdad que Santa Fe es una provincia que tiene muy bajo nivel de deuda. Eso es modelo, sí. Es una provincia que históricamente ha manejado bien sus cuentas. En esto, bueno, no quita que pongamos entre paréntesis la discusión de lo del endeudamiento que se está pidiendo ahora, porque es el más grande de la historia de Santa Fe y va a triplicar el monto actual de la deuda. Entonces, se necesita mucha más información, al menos desde mi lugar y los legisladores de la oposición, para acompañarlo. Pero sí es importante, por ejemplo, generar mecanismos para que la sociedad pueda opinar y tener una opinión vinculante en estos temas que son tan sensibles y tan específicos, porque no es solamente que se ha escuchado mucho del oficialismo decir, bueno, incorporar que no haya déficit fiscal o la responsabilidad fiscal. Bueno, también incorporar la voz de la gente a la hora de decir en qué se tienen que invertir o no los recursos del Estado, ¿no? Y si es necesario avanzar en un endeudamiento, y si esa deuda que se va a tomar y que rige por muchos años, porque hay que devolver esa plata durante muchos años, tiene que ser destinada a cosas que la sociedad le dé un valor también. ¿Y qué onda con estos 1.150 millones de dólares? Bueno, como te decía, es el monto de deuda más grande que tomaría Santa Fe en su historia. Triplica el stock de deuda que hoy tiene Santa Fe. Santa Fe, es verdad, es una provincia con un endeudamiento muy bajo, es menos de un 2%, o alrededor de un 2% el porcentaje del presupuesto, digamos, del pago de intereses de deuda, y en este sentido tiene buenas condiciones. Ahora, hay cuestiones que a nosotros nos preocupan, digamos, y nos llaman la atención. Por un lado, porque el mensaje que fue enviado a la legislatura no especifica cuáles son las obras que se van a financiar. Obras públicas. Sí. Obra pública, claro. Obra pública y refinanciamiento de deuda, que lo que se está venciendo es aquella deuda que tomó en su momento Miguel Lifchit, que fue un monto de la mitad de lo que se quiere tomar ahora, ¿no? Entonces queremos saber esto, queremos saber con quién quieren que Santa Fe se endeude, y aparte cómo va a ser la forma de la deuda, qué tasa de interés va a haber, qué plazos de devolución, y todas estas cuestiones que son fundamentales, sobre todo porque no estamos en un momento de certidumbre en el mercado financiero internacional, al contrario, y además Santa Fe sería la primer provincia del país en este periodo, digamos, desde que gobierna Milei, que sale a tomar deuda externa incluso antes que la nación. Entonces es como que estamos yendo un poco una aventura también a ver qué pasa con esto, y la verdad que a nosotros no solo nos falta mucha información, sino que también hace un poco de ruido el hecho de que
cuando aprobamos el presupuesto, que fue a finales del año pasado, o incluso si escuchamos de nuevo el discurso del 1 de mayo de Maximiliano Puyaro, se habló todo el tiempo de un método de gasto muy estricto del Estado de austeridad que le permitía a Santa Fe ahorrar para financiar la obra pública con recursos propios. Y en ningún momento se puso sobre la mesa la necesidad de tomar una deuda de esta magnitud. Al contrario, se decía, bueno, nosotros gastamos poco porque... esa idea. Claro, recortamos gasto político, recortamos gasto infructuoso y con eso financiamos nuestra obra y con eso nos sostenemos. Y entonces lo que nosotros nos preguntamos es qué cambió tanto entre diciembre o entre mayo y ahora que de repente aparece un proyecto para pedir un endeudamiento tan grande, porque además el presupuesto ya autorizaba al Ministerio de Economía a endeudarse en un monto menor, en 400 millones, pero bueno, quizás era suficiente para lo que se quiere hacer. Bueno, son muchas dudas, vamos a recibir mañana al ministro Olivares en la Cámara para que a ver si nos trae un poco de información. Alguna precisión. Claro. Te cambio de tema, Lucila. ¿Cómo está siguiendo la interna del PJ a nivel nacional y cómo repercute acá, si es que repercute? A lo mejor no. Y por suerte por ahora no, digamos, creo que más que una interna nacional es una interna de la provincia de Buenos Aires. Bien, es una buena distinción. Sí, que está, digamos, muy anclada a lo que sucede en ese territorio. Obviamente es un territorio muy importante, el más grande del país, claro, con la mayor población y aparte donde el peronismo históricamente gana. Entonces está claro que lo que pase ahí y por los actores involucrados tiene, digamos, irradia hacia el resto del país. Pero la realidad es que nosotros acá en el peronismo de Santa Fe venimos de hacer un proceso muy interesante para lo que fueron las elecciones del 13 de abril. Si vos te pones a pensar antes del cierre de listas del 7 de febrero, el peronismo llegaba fragmentado, se pensaba que iba a haber un montón de listas a convencionales constituyentes, estábamos en una situación de dispersión muy grande. Y con un esfuerzo muy importante pudimos ir, bueno, acercando las partes y terminamos compitiendo dos listas fuertes del peronismo, digamos, una del Partido Justicialista y otra por afuera, y la del Partido Justicialista resultó no solo ganadora entre estas dos, sino que, bueno, ocupa el segundo lugar en el conjunto de las listas que participaron para convencionales constituyentes, aparte con un proceso que para nosotros conjuga unidad y renovación, porque quien encabezó esa lista fue Juan Monteverde, que es un compañero que viene de otro partido aliado y que en este caso tenemos la suerte de que encabece esta lista, una persona joven, un compañero con muchas ideas importantes para la provincia de Santa Fe, sobre todo con un compromiso muy grande con lo que sucede en el territorio abajo, digamos, y la posibilidad de transformar la política desde ese lugar. Así que venimos con todo ese resultado positivo y con muchas expectativas de que eso continúe, ¿no? Y que continúe también para las elecciones locales del 29 de abril, para lo que es la Convención Constituyente y después también para el cierre de listas, donde nosotros realmente queremos que se pueda conservar esa unidad, pero con este otro objetivo de la renovación, ¿no? Para nosotros eso es fundamental. Unidad por sí misma no alcanza, no vale, no es suficiente. Nosotros necesitamos escuchar lo que la sociedad viene diciendo y ser receptivos a todas las transformaciones que existen a nivel de la estructura social y poder también expresar eso en nuestra propuesta política. La renovación... Yo calculo que se viene hablando y se viene hablando desde hace mucho, en algún tiempo, y esto es una opinión sumamente personal, pero cuando se hablaba de renovación generacional no necesariamente iba con eso una renovación de ideas o por lo menos una adaptación al tiempo en el cual se vivían, sino que seguía siendo, digamos, ideas viejas con edades nuevas. Sí. En este caso como que parece haber un sacudón en ese sentido y no va por ahí, sino todo lo contrario, que la renovación parece ser de ideas también. Sí, para nosotros eso es lo determinante. Digamos, la edad en todo caso es algo que puede estar o no puede estar. Digamos, podemos ser más jóvenes pero tener ideas conservadoras y retardatarias, o podemos ser más grandes y tener ideas que sean disruptivas y que... Sobre todo creo que el desafío del peronismo es la posibilidad de poder construir una propuesta política que le resuene a la sociedad, que le hable a la sociedad, que tenga que ver con lo que le pasa al vecino, al ciudadano de a pie, ¿no? No quedarnos anclados en una propuesta que tiene más que ver con el siglo XX que con este siglo XXI, donde se transformó el trabajo, donde se transformó la forma de comunicarnos y de vivir en sociedad, donde se ha transformado incluso los circuitos productivos y tantas otras cosas, donde tenemos que hacernos una pregunta respecto también de qué tipo de Estado proponemos y no quedarnos solamente en esa idea del Estado presente, sino en la necesidad de lograr que tengamos un Estado que garantice que todos los derechos que están escritos en nuestras leyes, que son muy buenas, o en nuestra Constitución, como va a ser ahora, materialicen, sean una realidad.
porque si no, Juan siempre dice, bueno, si toda nuestra legislación se cumpliera, viviríamos en Dinamarca, en Suiza, ¿viste? En una sociedad mucho más resuelta que la que vivimos. Y la realidad es que lo que necesitamos hacer es construir un Estado que operativice esos derechos para que sean una realidad efectiva, digamos, para que mejoren la vida cotidiana. Creo que tenemos que volver a construir una propuesta política que tenga que ver con la vida cotidiana de la gente. Perdón, recién mencionabas algo relativo a la baja participación de votantes. No solo Santa Fe, creo que en la mayoría de las provincias en donde se votó, el promedio ha sido entre el 50 y el 55%. Tengo la leve idea de que la baja participación electoral beneficia a los oficialismos y en algunos casos hasta ni los oficialismos. ¿Beneficia a alguien la baja participación electoral? Creo que es un cachetazo a toda la política, pero también es algo muy lógico si uno lo piensa. A ver, el vecino que vive en un barrio donde tiene hace 30 años los mismos problemas y nadie se los resuelve, las personas con discapacidad con las que estábamos hablando recién, que hace tanto tiempo que luchan contra las mismas problemáticas y que pelean para que el Estado los escuche y les preste atención y les resuelva su situación. Y así tantas otras problemáticas que no encuentran, digamos, en la política una solución a sus problemas, obviamente que dejan de confiar y dejan de esperar, sobre todo, que haya alguien entre los representantes, entre los que son candidatos, que pueda realmente resolverle el problema que tienen el día a día, ¿no? Entonces a mí me parece que es casi obvio, es casi lógico que si no cambiamos la forma de hacer política, que si no cambiamos la forma de pensar el Estado, que si no empezamos realmente a construir herramientas y mecanismos que puedan resolver los problemas de la vida cotidiana, la gente se va a ir retirando, digamos, porque va a votar a uno, a otro, pero ninguno le va a terminar resolviendo las cosas, que es un poco lo que vino pasando en los últimos años, donde se sucedieron distintos gobiernos, pero los problemas siguieron siendo los mismos. Y me parece que eso es una reflexión, no solo que hay que hacer, sino que hay que llevarla a la práctica, digamos, una respuesta que hay que llevar a la práctica mejorando. También, digo, esto de a quién le habla la política, ¿no? Porque hay veces que pareciera que los políticos nos hablamos entre nosotros mismos sin realmente escuchar o tener, digamos, un mensaje que esté dirigido y que dialogue con lo que le pasa a la sociedad. Ayer o hoy, no me acuerdo cuándo, escuchaba una reflexión que decía esto, hablando de las elecciones de Buenos Aires, pero acá también pasó, todo el mundo quería ser candidato, pero nadie quiere ir a votar, digamos, es la política hablándose a sí misma, pero no hablándole realmente al vecino de a pie, al ciudadano común, que tiene los mismos problemas hace 20 años y que entonces... Quizás en el último tiempo más graves. Más todavía se le han agravado, pero quizás confió en que el gobierno de Alberto Fernández le iba a resolver algo. Antes había confiado en Macri y ahora confía en Milei y sigue teniendo el mismo problema. Y bueno, está claro que eso en algún momento termina siendo una indiferencia con respecto al proceso electoral, porque ven que no pasa nada con eso, ¿no? Me parece que es parte de la crisis de representación, pero sobre todo una profunda crisis política y también de cómo pensamos nuestro Estado, nuestras instituciones. La última consulta, Lucila. En pocos días más se van a cumplir 10 años de lo que resultó el primer Ni Una Menos, que nació en esta provincia, sí, con el femicidio de Kiera Páez. Como mujer, como feminista, como militante, como dirigente, ¿qué reflexión al respecto? Y sobre todo teniendo en cuenta las políticas de estados que han nacido con esa militancia de género. Sí, el 3 de junio se cumplen 10 años del femicidio de Kiera Páez y, digamos, de un hecho tan trágico que trajo al mismo tiempo una movilización tan grande de las mujeres, sobre todo en Argentina, en contra de la violencia machista, de la violencia de género, de la violencia que vivimos solo por ser mujeres y que a veces y en muchas oportunidades alcanza un grado de letalidad que termina sumando a esta cifra tan difícil de más o menos un femicidio por día que tenemos en Argentina. Entonces, digamos, me parece que son las dos cosas que hay que mirar. Por un lado, el problema que sigue persistiendo, ¿no? Si bien se han aplicado muchas políticas y se han desarrollado muchas políticas a lo largo de estos 10 años, hoy lamentablemente se ha retrocedido en eso y hay casi una nula inversión de recursos para proteger
proteger a las mujeres de la violencia de género, sí durante todos estos años intentaron a través de distintas vías poder trabajar para prevenir obviamente y erradicar la violencia contra las mujeres, en algunos momentos con mejores resultados, pero lo que queda claro es que hay que sostenerlo en el tiempo. Y paralelamente creo que hay que prestarle atención también a lo que ha sido todo este proceso de movilización de las mujeres y de concientización de las mujeres que después ha irradiado en una concientización de la sociedad respecto de la violencia de género. Yo creo que hoy estamos en un momento donde vuelve a ser más discutido, ¿no? Algunas cosas que parecían saldadas, sí. Volvemos un poco atrás. Hay que volver a explicar. Con estas discusiones, hay que volver a explicar, pero la realidad es que no estamos en el mismo punto que estábamos antes de 2015. Creo que hay una conciencia social, al menos respecto de que las mujeres no podemos recibir una violencia ni letal ni cotidiana solo por el hecho de ser mujeres y que hay que trabajar para que esto cambie. Hay que trabajar sobre todo en miras a una sociedad más igualitaria. Yo creo que más allá de que hoy estamos en un momento más crítico, sigue persistiendo, digamos, una semilla y ha crecido en términos culturales en la sociedad que bueno, me parece esto, que hay los pasos que dimos adelante nos dejan en un mejor lugar para seguir trabajando hacia lo que viene. Bueno, este gobierno no es el mejor ejemplo, al contrario, ha desmantelado la mayor cantidad de programas que existían, una gran cantidad de programas que existían a nivel del Estado Nacional, sobre todo. Esto ha sucedido en todos lados, incluso aquí en Santa Fe se le ha bajado el rango institucional sí. al de lo que era ministerio, pasó ahora a ser secretaría, y hay una merma, digamos, en la importancia que los gobiernos le dan a estas políticas, pero yo creo que, bueno, hay que estar preparadas porque en algún momento esto se va a volver a dar vuelta y vamos a volver a tener la posibilidad, sobre todo de fortalecer lo que son las políticas universales que puedan llegar a darle oportunidades a todas las mujeres.